Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¿Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos faltaría tiempo para hablar de la riqueza litúrgica, de la más hermosa catequesis pascual que podemos encontrar en este tiempo a propósito de la resurrección de Jesús. Decimos catequesis porque, si bien es un hecho histórico la resurrección de Jesús, la forma en que es narrada por el evangelista Lucas, cómo se aparece, se hace el encontradizo Jesús resucitado con los discípulos camino de Emaús, es toda una enseñanza en la pedagogía de la fe. Expliquémosla. Primero, ellos, Cleofás y probablemente su compañera, discípulos de Emaús, salieron desencantados después de la muerte de Jesús. No creían en la resurrección, por más que algunas mujeres que ellos llamaban escandalosas hablaban de que lo habían visto y que en verdad su cuerpo ya no se encontraba en el sepulcro, que estaba a la postre vacío. Segundo, descubrimos en esta catequesis hermosa que Jesús se hace el encontradizo con ellos y les pregunta por qué su tristeza en los ojos, en el caminar lento, pesado, saliendo del centro de la fe, la ciudad de Jerusalén, y caminando hacia su pueblo natalicio, el pueblo donde vivían, el pequeño poblado de Emaús. Ellos, de alguna manera, como sorprendidos por el extraño compañero de camino, le dicen: «Eres definitivamente el único que en Jerusalén y en los contornos no sabe lo que ha pasado», y explican cómo ese hombre poderoso en palabras y obras ha sido ajusticiado cobarde e injustamente por los sumos sacerdotes y por el pueblo. Y ellos dicen con gran desengaño, con gran desesperanza: nosotros esperábamos que él fuera el futuro Mesías, el gran liberador de Israel, pero no ha sido así. Nos sentimos muy tristes.
pensamos, pusimos nuestras expectativas en Él, encontramos a partir de estas palabras la gran dificultad que el hombre y la mujer de todos los tiempos ha encontrado para aceptar la realidad y la verdad aplastante, apabullante de la resurrección de Jesús. Nos muestra claramente este texto que el hombre de todos los tiempos ha tenido inmensa dificultad, lo repito, para asumir la resurrección. Jesús les hablará entonces y les dirá a estos discípulos que regresaban a Emaús, tristes, cabizbajos, sin la experiencia de Pascua en su corazón, y les dice: «Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, para luego entrar en la gloria de Dios?» Y nos dice Lucas que comenzando por Moisés, la ley, y siguiendo por el anuncio de los profetas, explicó todo lo que se refería a lo que iba a acontecer al Mesías. Ellos sintieron que el corazón les ardía, pero la sola palabra explicada no era suficiente para reconocer al glorificado que estaba a su lado, a Jesús resucitado. Al final de la tarde, después de conversar con ellos, Jesús hace ademán de irse, pero ellos espontáneamente le dicen: «Quédate con nosotros que atardece, el día va de caída». Algo experimentaron estos discípulos camino de Emaús que le llevó espontáneamente a clamar la presencia y la cercanía de Jesús. Pero es solo en este momento central de la narración, cuando sentado a la mesa hace un gesto profundamente eucarístico que tenemos que entender en esta catequesis pascual, y toma el sacramento de resurrección por excelencia, la Eucaristía, en la bendición del pan, en la partición del pan y en la distribución del pan. Dice que a los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Solo en ese momento lo reconocieron. Así es de fuerte la Eucaristía, así es de poderoso el pan de la vida. No fue suficiente la mera palabra para que ellos descubrieran la vida nueva de Cristo en sus corazones, sino que necesitaron ese pan bendecido, compartido y distribuido para que ellos reconocieran a Jesús resucitado, que en ese momento desaparece. Luego harán reflexión y dirán: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y ya, después de haber llegado a Emaús, recorren desempolvando el camino, recorren devolviendo el camino, ya no lenta y pesadamente, sino con alegría, y rápidamente recorren el camino de regreso a Jerusalén. Imaginamos que si demoraron todo un día para salir de Jerusalén a Emaús, serían unas pocas horas en un camino, en un paso vertiginoso, rápido, emocionado, que vuelven a Jerusalén, y al encontrar a los discípulos que eran el centro de la fe pascual, les dicen: «Es verdad, no es cuento de mujeres histéricas o impresionadas o sugestionadas, es verdad, ha resucitado, se ha aparecido a nosotros Jesús, Él está con nosotros, nos ha hablado por el camino y lo hemos reconocido en la Eucaristía, como le llamaban ellos en el mundo, en la iglesia primitiva, la fracción del pan al partir el pan». En esta misma medida encontraremos la fuerza del resucitado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, muy lejos del Pedro prepascual, del Pedro en la vida terrenal de Jesús, acobardado, primario en sus reacciones, es un Pedro maduro, ungido, lleno del fuego de Dios. Nos dice la lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, sus primeros 10 versículos, que Pedro y Juan, asistiendo al templo de Jerusalén en la oración de media tarde, encuentran en la llamada puerta hermosa del templo a un lisiado de nacimiento, un mendigo también por profesión si se le quiere. Ellos lo miran y el mendigo clava también la mirada en ellos pensando: eso me van a dar buen dinero y aprovecho que me dan algunas monedas, prevalido de la lástima o el pesar que despierta mi condición de ser tullido. Pero Pedro, con sabiduría, con fuego y con unción, le dice al tullido: no tengo oro ni plata si es lo que esperas de mí. No pienses que esos son los tesoros que necesitas en tu vida. Tengo algo más importante, el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo te digo, lisiado, levántate, levántate y camina.
No estás condenado más a ser tullido, a ser un paralítico, a estar amedrentado y acobardado. Levántate y camina, levántate y camina. Y ante las palabras de Pedro, dice que este hombre, que es agarrado de la mano derecha por Pedro, se incorpora, se fortalece en sus pies, tobillos, empieza a saltar, a andar, a gritar por el templo. Y la gente que reconoce este tullido de toda la vida, viendo cómo brinca, cómo alaba a Dios, quedan estupefactos y maravillados ante lo que han contemplado. Señor Jesús, es la vida nueva en Pedro y en Juan. Es la vida nueva de los discípulos camino de Emaús. Es la vida que muchos hombres y mujeres de nuestra tierra nunca han encontrado. Es increíble que por ignorancia o por prejuicios frente a la fe cristiana, nosotros vivamos toda la vida como zombies, muertos vivientes, creyendo que la vida es tener unos pocos bienes, que la vida es un poco de paseos, que la vida es un mínimo de diversiones mundanas, y nos privemos de la verdadera vida, la vida de Dios dentro de mí. La verdadera vida, la verdadera alegría, no la busquemos afuera, en las criaturas, en las cosas del mundo. Como decía San Agustín, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera en las criaturas y en las cosas de este mundo. Y tú vivías, tú resucitabas, tu vida divina hacía ebullición dentro de mí. Aprendamos con los místicos y con los santos a abrirnos al fuego de Dios. Jesús resucitado, no dejes que esta experiencia de vida dentro de mí se apague. No dejes que haya pasado la Semana Mayor, la Pascua, y los afanes, el ajetreo del diario vivir me ahogue en una vida de esclavos, de tristeza, de preocupaciones, de desvelos nocturnos. Señor Jesús, con el apóstol Pablo quiero decirte, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Encontrado para aceptar la realidad y la verdad aplastante, apabullante de la resurrección de Jesús. Nos muestra claramente este texto que el hombre de todos los tiempos ha tenido inmensa dificultad, lo repito, para asumir la resurrección. Jesús les hablará entonces y les dirá a estos discípulos que regresaban a Emaús, tristes, cabizbajos, sin la experiencia de Pascua en su corazón, y les dice: ¡qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, para luego entrar en la gloria de Dios? Y nos dice Lucas que comenzando por Moisés, la ley, y siguiendo por el anuncio de los profetas, explicó todo lo que se refería a lo que iba a acontecer al Mesías. Ellos sintieron que el corazón les ardía, pero la sola palabra explicada no era suficiente para reconocer al glorificado que estaba a su lado, a Jesús resucitado. Al final de la tarde, después de conversar con ellos, Jesús hace ademán de irse, pero ellos espontáneamente le dicen: quédate con nosotros que atardece, el día va de caída. Algo experimentaron estos discípulos camino de Emaús
que le llevó espontáneamente a clamar la presencia y la cercanía de Jesús. Pero es solo en este momento central de la narración, cuando sentado a la mesa, hace un gesto profundamente eucarístico que tenemos que entender en esta catequesis pascual, y toma el sacramento de resurrección por excelencia, la Eucaristía, en la bendición del pan, en la partición. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos faltaría tiempo para hablar de la riqueza litúrgica, de la más hermosa catequesis pascual que podemos encontrar en este tiempo a propósito de la resurrección de Jesús. Decimos catequesis porque, si bien es un hecho histórico la resurrección de Jesús, la forma en que es narrada por el evangelista Lucas, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les preguntó: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». ¿Cómo se aparece, se hace el encontradizo Jesús resucitado con los discípulos camino de Emaús? Es toda una enseñanza en la pedagogía de la fe. Expliquémosla. Primero, ellos, Cleofás y probablemente su compañera, discípulos de Emaús, salieron desencantados después de la muerte de Jesús. No creían en la resurrección, por más que algunas mujeres que ellos llamaban escandalosas hablaban de que lo habían visto y que en verdad su cuerpo ya no se encontraba en el sepulcro, que estaba a la postre vacío. Segundo, descubrimos en esta catequesis hermosa que Jesús se hace el encontradizo con ellos y les pregunta por qué su tristeza en los ojos, en el caminar lento, pesado, saliendo del centro de la fe, la ciudad de Jerusalén, y caminando hacia su pueblo natalicio, el pueblo donde vivían, el pequeño poblado de Emaús. Ellos, de alguna manera,
como sorprendidos por el extraño compañero de camino, le dicen: eres definitivamente el único que en Jerusalén y en los contornos no sabe lo que ha pasado. Y explican cómo ese hombre poderoso en palabras y obras ha sido ajusticiado cobarde e injustamente por los sumos sacerdotes y por el pueblo. Y ellos dicen con gran desengaño, con gran desesperanza: nosotros esperábamos que Él fuera el futuro Mesías, el gran liberador de Israel, pero no ha sido así. Nos sentimos muy tristes, pensamos, pusimos nuestras expectativas en Él. Encontramos a partir de estas palabras la gran dificultad que el hombre y la mujer de todos los tiempos hay del pan y en la distribución del pan. Dice que a los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Solo en ese momento lo reconocieron. Así es de fuerte la Eucaristía, así es de poderoso el pan de la vida. No fue suficiente la mera palabra para que ellos descubrieran la vida nueva de Cristo en sus corazones, sino que necesitaron ese pan bendecido, compartido y distribuido para que ellos reconocieran a Jesús resucitado, que en ese momento desaparece. Luego harán reflexión y dirán: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y ya, después de haber llegado a Emaús, recorren desempolvando el camino, recorren devolviendo el camino, ya no lenta y pesadamente, sino con alegría, y rápidamente recorren el camino de regreso a Jerusalén. Imaginamos que si demoraron todo un día para salir de Jerusalén a Emaús, serían unas pocas horas en un camino, en un paso vertiginoso, rápido, emocionado, que vuelven a Jerusalén. Y al encontrar a los discípulos, que eran el centro de la fe pascual, les dicen: es verdad, no es cuento de mujeres histéricas o impresionadas o sugestionadas. Es verdad, ha resucitado, se ha parecido a nosotros Jesús. Él está con nosotros, nos ha hablado por el camino y lo hemos reconocido en la Eucaristía, como le llamaban ellos en el mundo, en la iglesia primitiva, la fracción del pan al partir el pan. En esta misma medida